La llamada entró a la comisaría central de Kingston a las 2:14 p.m. de un martes. Un casero estaba preocupado por su inquilina. Ella no había abierto la puerta en 3 días, y había un olor. El oficial Dwight Morrison llegó a la casa en Mullens Road 20 minutos después. Una vivienda modesta de una sola planta pintada de amarillo con molduras blancas. Rejas de hierro en las ventanas, un vecindario típico de Kingston. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Alzó la voz. «Señorita Thompson, policía, necesitamos verificar su estado». Nada. El casero abrió la puerta y el olor los golpeó de inmediato. La hallaron en el dormitorio. O mejor dicho, hallaron lo que quedaba de ella. Marsha Thompson, 38 años. Su cuerpo había sido empujado bajo la cama, descomponiéndose durante 3 días en el calor de Kingston. El oficial Morrison había visto la muerte antes, pero esto era distinto. Estaba oculto deliberado. Alguien había intentado hacerla desaparecer. En la mesita de noche encontraron el teléfono de Marsha, aún con batería todavía desbloqueado. Los últimos mensajes eran para alguien llamado Japheth. «No puedo esperar para por fin conocerte mañana. Mi dirección es 47 Means Road. Te veo a las 7:00 p.m. Estoy tan nerviosa, pero tan emocionada». Ese mensaje se envió 4 días atrás. Japheth nunca respondió. Pero según los registros migratorios, Japheth Hayes, un hombre de 50 años de Atlanta, Georgia, había ingresado a Jamaica ese mismo día y se había ido a la mañana siguiente, 12 horas después de que Marsha enviara ese mensaje, 12 horas después de su primer encuentro, cara a cara. Marca Julian Thompson nació el 22 de marzo de 1985 en Kingston, Jamaica, la segunda de 3 hijos. Su madre, Pette, era maestra de escuela. Su padre, Winston, trabajaba en el puerto. Vivían en una casita en Trenchtown. No eran ricos, pero tampoco pobres. Clase trabajadora respetables. Marca era una niña brillante. Amaba la escuela, le encantaba leer. Soñaba con ser enfermera, ayudar a la gente, marcar una diferencia. Todo cambió el 14 de julio de 2003. Marca tenía 18 años, recién graduada de secundaria. Ella y sus amigos fueron a Hellshire Beach a celebrar. Natación, música, comida. Jóvenes disfrutando la vida. Salieron alrededor de las 6:00 p.m., amontonados en el auto de un amigo, 7 en total. Demasiados para un solo vehículo, pero no les importó. Eran jóvenes invencibles. El conductor perdió el control en la autopista Mandela. Nadie sabe exactamente por qué. Velocidad quizá, inexperiencia, mala suerte. El coche dio 3 vueltas de campana. Metal retorciéndose, vidrio estallando, gritos cortando el aire del atardecer. 4 salieron con heridas leves. 2 murieron en el lugar y Marca quedó atrapada entre los escombros. Su pierna izquierda aplastada bajo el tablero. La llevaron de urgencia al hospital público de Kingston. Los médicos trabajaron durante horas intentando salvarle la pierna, pero el daño era demasiado grave. Huesos pulverizados, nervios destrozados, circulación interrumpida, infección incipiente. 3 días después, tomaron la decisión: amputación por debajo de la rodilla. Era eso, o perder la vida. Marca tenía 19 años cuando despertó con una sola pierna. Miró el muñón vendado donde antes estaba su pierna izquierda, y lloró no solo por la pierna, sino por todo lo que había perdido: sus sueños de la escuela de enfermería, su confianza, su sentido de normalidad. En Jamaica la discapacidad cargaba con un estigma. La gente miraba fijamente. La gente susurraba, la gente la compadecía, y Marca odiaba todo eso. El primer año fue el más duro. Aprender a usar muletas. Aprender equilibrio. Aprender a moverse en un mundo construido para personas con 2 piernas. Su familia la apoyó, su madre especialmente. Pete la llevaba a fisioterapia, la ayudaba con los ejercicios, la animaba cuando quería rendirse. «Sigue siendo mi hija y hermosa», decía Pete. «Esto no cambia quién eres». Pero Marca no lo creía. A los 21,
Marca consiguió una pierna protésica. Básica, nada sofisticado. El programa gubernamental cubrió una parte. Sus padres pagaron el resto. Ayudó. Podía caminar distancias cortas sin muletas, podía usar pantalones largos, y casi parecía normal, pero era incómoda, pesada, y le recordaba cada día lo que había perdido. La mayoría de los días seguía usando muletas. Eran más fáciles, más fiables. Marca nunca fue a la escuela de enfermería. Las exigencias físicas eran demasiado. En su lugar tomó un trabajo en un call center en New Kingston. Atención al cliente para una empresa estadounidense de telecomunicaciones. Pasaba el día sentada, atendía llamadas, resolvía problemas. Pagaban decentemente y nadie podía ver su discapacidad por teléfono. Durante 8 horas al día era solo una voz. Una representante servicial, no una mujer con una sola pierna. A finales de sus 20, Marca había construido una vida tranquila. Vivía sola en una pequeña casa alquilada en Mullens Road. Un dormitorio, cocina pequeña, una veranita donde se sentaba por las tardes. Tenía amigos del trabajo, pero los mantenía a distancia. Socializar significaba salir. Salir significaba que la gente viera sus muletas, su prótesis, su cojera. Y Marcia estaba cansada de las miradas, las preguntas, la lástima. Lo más difícil era salir con alguien. Marcia quería amor, quería compañía, quería lo que todos quieren. Pero los hombres jamaicanos eran complicados. Algunos fetichizaban su discapacidad, querían cuidarla de formas condescendientes. Otros se mostraban abiertamente repelidos. «No voy a lidiar con eso», le dijo un hombre después de su primera cita. Así, sin más. Sin disculpas, sin explicación. Rechazo. A los 35, Marcia prácticamente había renunciado a encontrar amor localmente. Entonces, en enero de 2023, una compañera de trabajo le presentó las citas en línea. «Chica, deberías probar esta app. Personas de todo el mundo». Los hombres estadounidenses aman a las mujeres jamaicanas. La aplicación se llamaba Caribbean Cupid, diseñada para conectar a personas del Caribe con extranjeros. Marcia dudó, pero ¿qué tenía que perder? Creó un perfil. Usó sus mejores fotos, todas cuidadosamente elegidas, sentada en una silla, planos del torso superior, primeros planos de su rostro. Nada que mostrara sus piernas, nada que revelara su discapacidad. En su perfil se describió con honestidad, en su mayoría cálida, cariñosa, orientada a la familia trabajadora, en atención al cliente, amante de la cocina, la lectura y las noches tranquilas en casa. No mencionó el accidente, ni la amputación, ni las muletas. Se dijo a sí misma que lo revelaría eventualmente, cuando fuera el momento adecuado, cuando se sintiera segura, cuando supiera que la persona no la rechazaría de inmediato. Marcia recibió mensajes en cuestión de horas, docenas de ellos. La mayoría eran groseros, de tono sexual, hombres que veían mujer jamaicana y pensaban en estereotipos. Pero un mensaje destacó de un hombre llamado Jafid Hayes, de 50 años, de Atlanta, Georgia. Su mensaje era educado, respetuoso: «Hola, Marca. Vi tu perfil y me atrajo tu sonrisa. Busco algo real, algo con significado. Si estás abierta a conversar, me encantaría conocerte». Marcia sonrió y respondió. Desde entonces hablaron todos los días. Primero mensajes de texto, luego llamadas de voz. La voz de Jafid era profunda, calmante. Hablaba de su vida en Atlanta, de su trabajo como gerente de logística, de su amor por el R&B clásico, de su deseo de establecerse con la mujer adecuada. Llevaba 10 años divorciado, sin hijos, solo trabajando y esperando algo verdadero. Marcia sintió una conexión. Por primera vez en años, alguien la veía como más que su discapacidad, porque él no lo sabía. Después de 3 semanas, Jafid sugirió una videollamada. Marca entró en pánico, pero aceptó. Preparó todo con cuidado. Colocó el teléfono sobre una pila de libros en la mesa del comedor. Se aseguró de que la cámara mostrara solo su rostro y la parte superior del pecho. Se puso una blusa bonita, se maquilló. Cuando la llamada se conectó, el rostro de Jafid apareció en pantalla, atractivo, barba entrecana, ojos marrones cálidos. «¡Wow!», dijo él. «Eres aún más hermosa que en tus fotos». Marca se sonrojó. «Gracias».
Hablaron durante 1 hora. Jafid nunca le pidió que se levantara. Nunca pidió verla de cuerpo entero. Y Marca nunca se ofreció. Durante los siguientes 8 meses, su relación se profundizó. Hacían videollamadas 3 o 4 veces por semana, siempre con Marsha sentada, siempre con la cámara en el ángulo perfecto. Cuando Jafid le pedía que caminara o le mostrara la casa, ella esquivaba el tema. La luz es mala, allá mi cámara no funciona bien, mejor quedémonos aquí para vernos mejor. Y él nunca insistía. Era paciente, amable, respetuoso, todo lo que Marsha había estado buscando. Para septiembre de 2023, Jafid dijo las palabras que Marsha había anhelado escuchar. Quiero conocerte en persona. Quiero ir a Jamaica. Quiero ver si esto es tan real como parece. El corazón de Marsha se elevó y luego se hundió de inmediato porque conocerse en persona significaba que él vería. Vería las muletas, la prótesis, la verdad que había estado ocultando. Debió habérselo dicho en ese momento. Debió ser honesta. Pero estaba aterrorizada. ¿Y si él cancelaba el viaje? ¿Y si la rechazaba como los demás? Así que dijo, sí ve. No puedo esperar para conocerte. Y se dijo a sí misma que explicaría todo cuando él llegara cara a cara, cuando pudiera verla como una persona completa, no solo como una discapacidad. Jafid reservó su vuelo para el 15 de octubre de 2023. Faltaban 2 semanas. Marsha pasó esas 2 semanas en un estado de ansiedad limpiando su casa obsesivamente, practicando lo que diría, imaginando todas las posibles reacciones. Se repetía que todo saldría bien, que Jafid la amaba, que lo entendería, que vería más allá de la pierna que faltaba, y la amaría de todos modos. Pero en el fondo estaba aterrada, porque sabía que lo había engañado. Y el engaño, incluso con buenas intenciones, tiene consecuencias. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías dicho la verdad desde el principio? ¿O el miedo al rechazo también te habría mantenido en silencio, Jafid? Michael Donovan nació el 8 de junio de 1973 en Atlanta, Georgia, hijo único de Harold y Betty Hayes. Su padre trabajaba en Delta Airlines. Su madre era cajera de banco. Criaron a Jafid en un hogar modesto en el suroeste de Atlanta. Familia religiosa, clase media, valores tradicionales. Jafid era un niño tranquilo, reservado, buen estudiante, no excepcional pero sólido. Se graduó de secundaria en 1991, asistió a la Universidad Estatal de Georgia. Estudió Administración de Empresas, obtuvo su título en 1995, consiguió trabajo en una empresa de logística y fue ascendiendo con los años. A los 30 era gerente de logística con buen salario. Beneficios, estabilidad pero solo. Jafid se casó con su novia del instituto Angela en 1996. Tenían 23 años, jóvenes y enamorados. O eso creían. El matrimonio duró 12 años. Sin hijos. Angela quería tenerlos. Jafid también, pero nunca sucedió. Problemas médicos, estrés. Con el tiempo dejaron de intentarlo, y la distancia creció. Para 2008 el amor se había extinguido. Eran compañeros de piso, no pareja. Angela presentó la demanda de divorcio ese verano. Fue amistoso. Sin peleas, sin drama, solo 2 personas admitiendo que habían tomado caminos distintos. Jafid firmó los papeles. Y de repente, a los 35 años, estaba soltero otra vez. Durante la siguiente década, tuvo citas esporádicas. Una mujer del trabajo, otra de la iglesia, pero nada duradero. La mayoría de las mujeres de su edad tenían hijos, responsabilidades, vidas complicadas. Jafid buscaba simplicidad. Quería a alguien que lo quisiera a él, no a su sueldo, no a un padre para sus hijos, solo a él. Para 2020, Jafid tenía 47 años. Había adoptado una rutina establecida, trabajaba 5 días a la semana, iba a la iglesia los domingos y al gimnasio 3 veces por semana. Vivía en un condominio de 2 dormitorios en Buckhead. Ordenado, organizado, tranquilo. Demasiado tranquilo. La pandemia empeoró la soledad. Todos estaban aislados, pero Jafid no tenía a nadie con quien aislarse.
Pasaba por Facebook, veía a sus antiguos compañeros de clase con familias, esposas, hijos, nietos, y se preguntaba en qué momento su vida se había desviado. Era un buen hombre trabajador responsable, pero a veces los hombres buenos terminan solos. En enero de 2023, su compañero de trabajo, LLL, le sugirió las citas en línea. Hermano, tienes que salir ahí afuera. Prueba una de esas aplicaciones internacionales. Mujeres jamaicanas, dominicanas. Son familiares tradicionales, no como estas mujeres americanas. Japheth era escéptico, pero Lamel insistió. Solo inténtalo. ¿Qué tienes que perder? Japheth descargó Caribbean Cupid. Creó un perfil, usó una foto reciente. Él con una camisa tipo polo sonriendo, luciendo respetable. Escribió una biografía sencilla. Profesional de 50 años de Atlanta, en busca de una conexión significativa con una buena mujer. Creo en la honestidad, la lealtad, y en construir algo real. Empezó a explorar perfiles en su mayoría mujeres de Jamaica, algunas de Trinidad y de República Dominicana. Envió algunos mensajes, recibió algunas respuestas, pero nada le llamó la atención. Hasta que vio a Marsha. Su foto de perfil era hermosa. Sonrisa cálida, ojos amables. Se veía genuina sin demasiado maquillaje, sin aparentar, simplemente natural hermosa. Japheth leyó su biografía cálida, amorosa, orientada a la familia. Le gustó eso. Le envió un mensaje. Y cuando ella respondió algo, cambió. Marsha era diferente a las demás mujeres con las que había hablado. Escuchaba, hacía preguntas reflexivas. No pedía dinero de inmediato, no hablaba de regalos ni de boletos de avión. Solo quería conocerlo, y Japheth lo valoró. Después de 3 semanas, él sugirió una videollamada. Quería ver si la conexión era real. Cuando el rostro de Marsha apareció en la pantalla, Japheth quedó impresionado. Era aún más bonita en movimiento. Su acento era dulce, su risa genuina. Hablaron durante más de 1 hora. Japheth notó que ella nunca se levantaba, nunca se movía de su lugar, pero no le dio mucha importancia. Algunas personas simplemente se sienten cómodas, estando quietas. Con los meses se acercaron más. Hablaron de todo: familia, fe, sueños, decepciones. Marsha le contó que había perdido a sus padres con 5 años de diferencia, a su padre por un infarto en 2015, a su madre por cáncer en 2020. Japheth le habló de su divorcio, de la soledad, de su deseo de encontrar a alguien con quien construir una vida. ¿Me entiendes?, decía Marsha, a veces la persona adecuada solo tarda en llegar. Para agosto, Japheth estaba seguro. Ella era la mujer que había estado esperando. Era amable, paciente, afectuosa. Se reía de sus chistes, lo escuchaba cuando hablaba del estrés del trabajo. Lo hacía sentirse visto, valorado, amado. Y Japheth no se había sentido así en años. En septiembre tomó una decisión. Iba a ir a Jamaica. Necesitaba conocer a Marsha en persona, ver si lo que tenían en línea se traducía en la vida real. Había escuchado historias de estafas en línea de mujeres que no se parecían en nada a sus fotos. Pero Marsha lo llamaba por video con regularidad. Había visto su rostro docenas de veces. Ella era real y él creía que su conexión también lo era. Le contó a Marsha sus planes. «Quiero ir a verte. Quiero que nos conozcamos». Marsha dudó un segundo, luego dijo que sí. Japheth reservó su vuelo para el 15 de octubre. Vuelo directo de Delta desde Atlanta a Kingston. Se quedaría 4 días, tiempo suficiente para pasar un buen rato con ella, para ver si aquello podía ser algo permanente. Japheth se lo contó a sus amigos del trabajo. Él le dio una palmada en la espalda. «Hermano, me alegro por ti. Te lo mereces». Sus compañeros bromeaban. «¿Vas a Jamaica a casarte?», Japheth rió. «Ya veremos. Pero sí tengo esperanzas». Tenía más que esperanzas. Estaba seguro. Marsha era la indicada. La semana antes del vuelo, Japheth apenas podía concentrarse en el trabajo. Compró ropa nueva, se hizo un corte de pelo fresco, empacó su maleta con cuidado, camisas elegantes, pantalones, una botella de colonia. Incluso compró un regalo para Marsha, una pulsera de oro de una joyería en Buckhead.
No demasiado cara, pero pensada elegante. Quería demostrarle que hablaba en serio. 14 de octubre de 2023, la noche antes del vuelo. Jafid apenas durmió. Emoción, nervios, anticipación. No podía dejar de imaginar el momento en que vería a Marsha en persona, el abrazo, el beso, el comienzo de su vida real juntos. Había esperado 50 años por esto, y mañana por fin sucedería. 15 de octubre de 2023. 30:12 M. La alarma de Jafid sonó. Se duchó, se vistió con pantalones khaki y una camisa abotonada. Revisó su maleta una vez más, pidió un Uber al aeropuerto Hartsfield-Jackson. Hizo el check-in, pasó seguridad. Se sentó en la puerta de embarque esperando abordar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marsha. Estoy tan emocionada de verte hoy. Buen viaje, cariño. Jafid sonrió y escribió. No puedo esperar. Te veré pronto. El vuelo salió a las 10:15 hasta. Jafid se acomodó en su asiento, cerró los ojos e imaginó su futuro. Un futuro con Marsha, tal vez matrimonio, tal vez mudarse a Jamaica o llevarla a Atlanta. No sabía los detalles aún, pero sabía una cosa: había terminado con la soledad. Marsha era su segunda oportunidad, y no pensaba dejarla ir. No tenía idea de que en menos de 24 horas todo se derrumbaría y se convertiría en un asesino. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Norman Manley a la 1:47 p.m. Jafid sintió el corazón acelerado. Esto era. Después de 8 meses de mensajes, llamadas y videollamadas, por fin estaba allí. Pasó por aduanas, tomó su maleta y salió al área de llegadas. El calor de Kingston lo golpeó de inmediato. Caliente, húmedo, diferente de Atlanta. Marsha se había ofrecido a recogerlo, pero Jafid rechazó la oferta. No quería causarle molestias. Tomaría un taxi. La vería en su casa. Encontró un taxi autorizado, le dio al conductor la dirección 87 Mills Road. El conductor asintió. «¿Vienes a visitar familia?», algo así respondió Jafid. El trayecto duró unos 30 minutos. Jafid observaba Kingston por la ventana, calles concurridas, edificios coloridos, vendedores de frutas en las esquinas, música saliendo de las tiendas. Era vibrante, lleno de vida. Le gustaba. El taxi giró hacia Mullens Road, una zona residencial. Casas modestas, algunas bien cuidadas, otras deterioradas. El conductor se detuvo frente al número 47, una pequeña casa amarilla con molduras blancas y rejas de hierro en las ventanas. «Aquí es», dijo el conductor. Jafid le pagó, tomó su maleta y se quedó de pie en la acera por un momento. El corazón le latía con fuerza. Caminó hacia la puerta principal, tocó y esperó. Escuchó movimiento adentro, un movimiento lento. Luego oyó la voz de Marsha acercándose. La puerta se abrió y el mundo de Jafid se detuvo. Marsha estaba allí sonriendo, hermosa igual que en los videos, pero se apoyaba en muletas. ¡Muletas! Los ojos de Jafid bajaron instintivamente. Su pierna izquierda terminaba justo debajo de la rodilla. Llevaba un vestido de algodón suelto que caía hasta la mitad de la pantorrilla, pero el lado izquierdo colgaba diferente. Vacío. Jafid, dijo Marsha, su sonrisa brillante a pesar del nerviosismo en sus ojos. «Estás aquí. Pasa, pasa». Retrocedió moviéndose con las muletas con soltura. Jafid se quedó congelado. Tú eres...». No pudo terminar la frase. La sonrisa de Marsha vaciló. «Por favor, entra». Jafid entró lentamente. Su mente iba a 1000 por hora. Ella cerró la puerta detrás de él. «Sé que esto es un shock», dijo en voz baja. «Debí habértelo dicho. Quería hacerlo, pero...». «No tienes una pierna», dijo él, las palabras planas, frías. Marsha se estremeció. «La perdí en un accidente de coche cuando tenía 18 años». «8 meses», interrumpió él. «Hablamos durante 8 meses, llamadas, fotos y nunca me lo dijiste». Tenía miedo. Miedo de que me rechazaras como todos los demás.
Japheth dejó la maleta caer con fuerza. Entonces mentiste. No mentí. Solo... no lo mencioné. Eso es lo mismo, Marcia. Su voz subía de tono. Marcia bajó la mirada hacia sus muletas. Lo siento. De verdad. Pero quería que me conocieras primero. Que vieras más allá de mi discapacidad. Japheth se pasó una mano por la cara. Volé hasta aquí. Pedí tiempo libre del trabajo. Te compré un regalo. Pensé. Sacudió la cabeza. Pensé que eras diferente. Pensé que eras honesta. Lo soy. Esto es lo único que te oculté. Lo único... es algo bastante grande, Marcia. Ella se acercó. Las muletas hacían un sonido suave sobre el suelo de baldosas. Por favor, siéntate. Hablemos. Puedo explicarlo todo. No quiero sentarme, dijo él. Caminó hacia la ventana, miró la calle. Su mandíbula apretada. Sus manos cerradas en puños. La voz de Marcia se volvió pequeña. No entiendes lo difícil que es ser así en Jamaica. La gente mira, la gente se compadece, los hombres me rechazan. ¿Y pensaste que engañarme era mejor? No te estaba engañando, solo quería una oportunidad. Una oportunidad real. Japheth se giró hacia ella. ¿Sabes cómo se ve esto? Le conté a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Todos sabían que venía aquí. ¿Y ahora qué les digo? Los ojos de Marcia se llenaron de lágrimas. Diles que conociste a alguien que te ama. Alguien que quería que vieras su corazón antes que su cuerpo. No hagas esto sobre el amor. Pero lo es. Te amo, Japheth. De verdad. Japheth soltó una risa amarga. Ni siquiera me conoces. No, de verdad. Y yo desde luego no te conozco a ti. Agarró su maleta. Voy a buscar un hotel. No, por favor. Acabas de llegar. Dame una oportunidad. Tuviste 8 meses para decirme la verdad. 8 meses. Marcia se acercó. Sé que lo arruiné, pero por favor quédate. Háblame. Déjame arreglarlo. Japheth la miró. La miró de verdad. Seguía siendo hermosa. Seguía siendo la mujer con la que había hablado tantos meses. Pero ahora solo veía el engaño, la mentira, la humillación de haber viajado hasta allí por nada. Necesito tiempo, dijo al fin. ¿Tiempo para qué? ¿Para pensar? ¿Para asimilar esto? Preguntó ella, limpiándose los ojos. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. A un hotel, tal vez. Los hoteles son carísimos, y ya estás aquí. Por favor, quédate esta noche. Tengo un cuarto de invitados. No tenemos que hacer nada. Solo quédate. Japheth dudó. Parte de él quería irse a tomar el próximo vuelo de regreso a Atlanta y fingir que nada de esto había pasado. Pero otra parte estaba agotada con desfase horario, abrumada. Está bien, dijo. Una noche. Pero necesitamos hablar. En serio. Marcia asintió rápidamente. Sí, lo que quieras. Me alegra que te quedes. Lo llevó al cuarto de invitados, pequeño, sencillo, con una cama y un ventilador en la esquina. Haré la cena, dijo ella. Debes tener hambre. No tengo hambre. Bueno, si cambias de opinión. Respondió y lo dejó solo. Japheth se sentó en la cama, apoyó la cabeza entre las manos. No era así como debía ir. Había imaginado romance, conexión, tal vez una propuesta antes de irse. En cambio, se sentía como un tonto, un hombre de 50 años engañado por una mujer con una sola pierna. Podía oír a Marcia moviéndose por la casa, el suave golpeteo de las muletas, el tintinear de los platos. Ella lo intentaba, él lo sabía, pero eso no cambiaba cómo se sentía traicionado, avergonzado, furioso. Pasaron las horas. El sol empezó a ponerse. Una luz anaranjada se filtraba por la ventana. Japheth yacía en la cama mirando el techo, intentando decidir qué hacer. Irse a la mañana siguiente. Quedarse la semana y tratar de salvar algo. No lo sabía. Alrededor de las 8 p.m., Marcia tocó suavemente la puerta. Japheth, preparé té y tengo galletas si quieres. Estoy bien. ¿Puedo entrar, por favor? Japheth suspiró.
Sí. Marcia entró, colocó una taza de té en la mesita junto a la cama y se sentó con cuidado en la silla cerca de la puerta. Sus muletas estaban apoyadas contra la pared. De verdad lo siento, dijo. Sé que decirlo ahora no arregla nada, pero lo digo de corazón. Japheth se incorporó. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque cada vez que se lo digo a un hombre, desaparece. Siempre. Y tú eras diferente, especial. No podía arriesgarme a perderte. Así que pensaste que mentir era mejor. Pensé que si me conocías primero verías más allá de eso. Japheth guardó silencio un momento. Mañana tengo que irme. El rostro de Marcia se desmoronó. Por favor, no. Dame un día más. Déjame mostrarte quién soy de verdad. Ya sé quién eres. Eres una mentirosa. Las palabras fueron duras, crueles, pero Japheth estaba demasiado enfadado para importarle. Marcia se puso de pie, tomó sus muletas. Está bien, vete. Regresa a tu vida solitaria en América. Al menos yo lo intenté, salió del cuarto. Japheth escuchó cómo cerraba la puerta de su dormitorio y luego silencio. Se recostó otra vez y por primera vez sintió algo distinto, no solo ira, sino algo más oscuro, más peligroso. Si alguien te engañara durante meses, ¿podrías perdonarlo? ¿O la traición se convertiría en algo peor? Japheth no durmió. Permaneció en la habitación de huéspedes, mirando el techo, escuchando los sonidos de Kingston por la noche. Perros ladrando a lo lejos, música desde una casa vecina, el zumbido del ventilador sobre su cabeza. Su mente no se detenía. Seguía reviviendo el momento en que vio las muletas, la pierna ausente, la realización. 8 meses. 8 meses de videollamadas, mensajes, planes, y ella lo había ocultado todo el tiempo. Pensó en sus compañeros de trabajo, en lo que les había dicho antes de irse. Voy a conocer a alguien especial. Puede que sea ella. Habían estado felices por él, emocionados. Le incluso bromeó con ser el padrino de la boda. ¿Y ahora qué? Ahora tendría que volver y decirles que lo habían engañado, que una mujer con una sola pierna lo había hecho parecer un tonto. La humillación ardía más profundo que la ira, más que la decepción. Se sentía como un idiota, como el chiste de una broma. 50 años, y aún dejándose engañar, aún tomando decisiones estúpidas, aún terminando solo. Alrededor de las 12:00 a.m., Japheth oyó abrirse la puerta del cuarto de Marcia. Escuchó el suave golpeteo de las muletas sobre el suelo. Ella fue al baño y luego regresó a su habitación. La puerta se cerró. Japheth se incorporó. No podía quedarse allí. No otra noche ni otra hora. Necesitaba irse, llegar a un hotel, aclarar su mente, pero era medianoche. No había taxis a esa hora en ese vecindario. Y no conocía Kingston lo suficiente como para caminar con seguridad. Estaba atrapado. Atrapado en aquella casa con una mujer que le había mentido. La ira crecía. Alrededor de las 3:07 a.m., Japheth se levantó. Caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación con la mente acelerada. Pensó en enfrentar a Marcia otra vez, exigirle respuestas, hacerla entender cuánto lo había herido. Pero ¿de qué serviría? Ella ya se había disculpado, ya había intentado explicarse, y nada había cambiado. Japheth abrió la puerta de la habitación de huéspedes en silencio y salió al pasillo. La casa estaba oscura, silenciosa. La puerta del dormitorio de Marcia estaba cerrada. Podía ver una delgada línea de luz debajo. Ella también estaba despierta. Japheth se detuvo frente a su puerta. Su mano se quedó suspendida sobre el pomo. Quería entrar, decirle algo, hacerla sentir tan pequeña como él se sentía. Pero se contuvo, se dio la vuelta y fue a la cocina. Llenó un vaso de agua, lo bebió lentamente, miró alrededor de la cocina de Marcia, simple, limpia, fotos en el refrigerador, ella con amigos en la playa, todas cuidadosamente recortadas, todas ocultando la verdad. La mandíbula de Japheth se tensó. Incluso sus fotos eran mentiras. Todo en ella estaba calculado, diseñado para engañar. La ira se transformó en furia. Dejó el vaso sobre el mostrador. Regresó a la puerta del dormitorio de Marcia. Esta vez no dudó. Golpeó con fuerza. Marcia. Silencio. Luego su voz suave, cautelosa. Sí, abre la puerta.
Necesitamos hablar. Son las 3 de la mañana, no me importa. Abre la puerta. Oyó movimiento, el golpe sordo de las muletas. La puerta se abrió. Marsha estaba allí con una bata de dormir, el cabello envuelto en un pañuelo sin maquillaje. Se veía vulnerable, cansada, pero Japheth no sintió compasión. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó. Su voz era baja, controlada, pero peligrosa. Marsha retrocedió. Ya te lo dije. No quiero la razón real. No la historia triste de que querías ser amada. La razón real. Marsha se apoyó en sus muletas. Esa es la razón real. Estoy sola. Quería que alguien me viera como persona, no como una discapacidad. Así que me convertiste en el tonto. No era mi intención. Pero eso fue lo que pasó. La voz de Japheth se elevó. Marsha se estremeció. Japheth, cálmate. No me digas que me calme. No tienes derecho a decirme nada. Japheth entró en su dormitorio. Marsha retrocedió. Japheth, por favor, me estás asustando. Bien. Deberías tener miedo. Deberías sentir lo que yo sentí cuando vi esas muletas, cuando me di cuenta de que todo era una mentira. Lo siento tanto. No sé qué más decir. Marsha lloraba ahora, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero Japheth no sintió nada. Ni compasión ni ternura. Solo furia. Perdón no arregla esto. Perdón no me devuelve 8 meses. Perdón no borra la humillación, dijo, dando un paso más hacia ella. Marsha retrocedió, pero sus muletas se engancharon en el borde de la alfombra. Tropezó, cayó de espaldas sobre la cama. Las muletas cayeron al suelo con un estrépito. Marsha intentó incorporarse. Japheth, por favor. Pero él ya estaba encima de ella. Sus manos se cerraron alrededor de su garganta, apretando. Los ojos de Marsha se abrieron de par en par. Arañó sus manos, jadeó buscando aire. Trató de gritar, pero no salió sonido alguno. Solo respiraciones entrecortadas, desesperadas. Japheth apretó más. Su rostro se torció de rabia. Arruinaste todo. Todo. Las piernas de Marsha se agitaron, su única pierna, su muñón, golpeando al aire desesperada. Su rostro se tornó rojo, luego púrpura. Sus movimientos se hicieron más débiles, más lentos. Sus manos cayeron de las muñecas de él. Sus ojos comenzaron a nublarse. Japheth siguió apretando incluso después de que ella dejara de moverse, incluso después de que su cuerpo quedara flácido. Quería asegurarse. Finalmente soltó, retrocedió y miró lo que había hecho. Marsha yacía inmóvil sobre la cama, los ojos abiertos, mirando a la nada. Un hilo delgado de sangre le corría desde la nariz. Su cuello mostraba las marcas oscuras de los dedos de él. Las manos de Japheth temblaban ahora. ¡Oh, Dios! La furia había desaparecido, sustituida por el horror, por la comprensión de lo que acababa de hacer. ¡Dios mío! Retrocedió, chocó contra la pared y se deslizó al suelo con la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? La había matado. Había matado a Marsha. ¿Por qué? Por vergüenza. Por orgullo. Japheth se quedó allí sentado 10 minutos, quizás más. El tiempo ya no tenía sentido. Miró el cuerpo de Marsha, quieto, silencioso, muerto. El pánico lo invadió. Tenía que hacer algo. Tenía que esconder esto. Tenía que salir de Jamaica. Se levantó, miró a su alrededor, pensando, planeando. No podía dejarla sobre la cama, alguien podría verla desde la ventana. Necesitaba esconderla. Sus ojos se posaron en el espacio bajo la cama. Era bajo, pero había algo de espacio. Japheth tomó los brazos de Marsha y la arrastró fuera de la cama. Su cuerpo era pesado, inerte. La arrastró por el suelo, la empujó debajo de la cama. Tuvo que empujar con fuerza para que cupiera, pero al final quedó oculta fuera de la vista. Se incorporó jadeante, sudando. Miró alrededor de la habitación. Las muletas estaban en el suelo. Las levantó. Las apoyó contra la pared, tratando de que pareciera normal, como si ella simplemente se hubiera acostado. Fue al baño, se lavó las manos, se echó agua en la cara, se miró al espejo. Su reflejo era el mismo, pero todo había cambiado. Era un asesino ahora. Regresó a la habitación de invitados, empacó su maleta rápidamente, revisó su teléfono.
4:17 AM. Los primeros vuelos que salían de Kingston eran alrededor de las 6:00. Podía alcanzarlos. Tomó su bolsa, echó un último vistazo alrededor, asegurándose de no dejar nada. Luego caminó hacia la puerta principal, la abrió en silencio y salió al aire fresco antes del amanecer. Caminó hasta la carretera principal y detuvo un taxi que pasaba. Aeropuerto, dijo. El conductor asintió sin hacer preguntas. Japheth se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana cómo Kingston pasaba ante sus ojos. El sol empezaba a salir, el cielo se teñía de naranja y rosa, hermoso. Pero todo lo que Japheth podía ver era el rostro de Marsha, sus ojos fijos en la nada. En el aeropuerto se registró en el primer vuelo a Atlanta, salida a las 6:45 am. Tuvo que pagar una tarifa por el cambio, pero no le importó. Solo necesitaba volver a casa. Pasó por seguridad y se sentó en la puerta de embarque con la pierna temblando nerviosamente. Cada vez que veía pasar a alguien con uniforme, el corazón se le aceleraba, pero nadie lo detuvo. Nadie sabía nada. El vuelo abordó. Japheth encontró su asiento, se abrochó el cinturón. Mientras el avión rodaba por la pista, cerró los ojos. Tal vez cuando aterrizara en Atlanta todo parecería una pesadilla. Tal vez podría olvidar, seguir adelante, fingir que nunca ocurrió. Pero en el fondo sabía que no. No se puede olvidar algo así. El avión aterrizó en Atlanta a las 10:32 am. Japheth caminó por el aeropuerto Hartsfield-Jackson como un fantasma. Sentía las piernas débiles, la mente vacía. Pasó por inmigración en piloto automático, mostró su pasaporte, respondió las preguntas de rutina. Propósito de su viaje: visitar a una amiga. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Solo una noche. El oficial selló su pasaporte y lo dejó pasar. Japheth recogió su maleta del reclamo de equipaje y salió a la mañana de Atlanta. Tomó un Uber a su casa sentado atrás, mirando por la ventana. El conductor intentó hacer conversación. ¿Cómo estuvo su viaje? Japheth no respondió al principio, luego dijo simplemente, «Bien». El conductor entendió la indirecta y permaneció en silencio el resto del camino. Japheth llegó a su condominio en Buckhead a las 11:47 am. Entró, cerró la puerta con llave, dejó la maleta en el suelo y se quedó de pie. El apartamento estaba exactamente igual que lo había dejado, limpio, ordenado todo en su lugar. Pero Japheth se sentía como si estuviera en casa de un extraño, como si ya no perteneciera allí. Fue a su dormitorio, se sentó al borde de la cama, se cubrió el rostro con las manos. Aún podía ver la cara de Marsha, sus ojos abiertos de terror, sus manos arañando sus muñecas, su cuerpo quedándose sin vida. «¿Qué hice?», susurró. Se levantó, caminó por la habitación. Había matado a alguien. Realmente había matado a alguien. Había dejado su cuerpo bajo la cama, como si fuera basura, y luego huyó del país. Pensó en entregarse, ir a la policía a confesar. Pero en cuanto la idea cruzó su mente, el miedo la ahogó. Si confesaba, su vida se acabaría. Prisión, deshonra, todo por lo que había trabajado destruido. No tenía que mantenerse en vacío. Marsha vivía sola. Podrían pasar días, tal vez semanas, antes de que alguien la encontrara, y él ya estaba de regreso en Estados Unidos. Nadie sabía que había estado allí excepto Marsha, y ella estaba muerta. El teléfono de Japheth vibró. Un mensaje de LL. «Oye, ya volviste. ¿Cómo te fue?» Japheth miró el mensaje sin saber qué decir. Escribió: «Acabo de llegar». «No funcionó. No quiero hablar de eso». Leel respondió enseguida: «Maldición. Lo siento, hermano. ¿Estás bien? Si solo necesito un poco de espacio. Está bien, avísame si necesitas algo». Japheth puso el teléfono en silencio. No podía lidiar con la gente. No podía fingir ser normal. Fue a la cocina, abrió en el refrigerador y miró su interior sin realmente verlo. No tenía hambre. No había comido desde antes del vuelo.
pero la idea de comer era imposible. Cerró el refrigerador, fue a la sala y encendió el televisor. Un programa de entrevistas. Gente riendo, aplaudiendo, viviendo vidas normales. Lo apagó. El silencio era peor, pero el ruido también se sentía equivocado. Todo se sentía equivocado. Pasaron las horas. Japheth permaneció en el sofá inmóvil, su mente repitiendo el asesinato una y otra vez, la sensación de su garganta bajo sus manos, la forma en que su cuerpo luchaba, y luego se detenía el horror en su rostro. Alrededor de las 6:00 p.m., Japheth se obligó a ducharse. Estuvo bajo el agua caliente durante 30 minutos, frotándose las manos, los brazos, el cuello, tratando de borrar la sensación, la culpa, pero no funcionó. Salió, se secó, se miró al espejo. Se veía igual. Nadie podría imaginar que era un asesino que había estrangulado a una mujer y la había dejado pudrirse. Pero él lo sabía y lo sabría por el resto de su vida. Mientras tanto, en Kingston, Jamaica, el cuerpo de Marsha yacía oculto bajo su cama. La casa estaba en silencio. Las puertas cerradas, las cortinas corridas. Nadie sabía que estaba muerta. Aún no. El martes por la mañana llegó. Japheth llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. No podía ver a nadie. No podía fingir que todo estaba bien. Su supervisor fue comprensivo. «Cuídate. Te veremos cuando te sientas mejor». Si tan solo supiera. Miércoles. Japheth seguía sin salir del apartamento. Pedía comida por aplicaciones, dejaba las bolsas afuera, hasta que el repartidor se iba, y luego las entraba rápido. Apenas comía. El jueves su teléfono no dejaba de vibrar mensajes de compañeros de trabajo de él, de su grupo de la iglesia. Los ignoró todos. No podía hablar con nadie. No podía actuar normal. No podía mentir sobre dónde había estado ni lo que había pasado. El viernes por la mañana finalmente revisó su teléfono. 15 llamadas perdidas, docenas de mensajes. Un buzón de voz de Hermano, estoy preocupado. Solo dime que estás vivo. Escríbeme. Japheth respondió con un mensaje breve. Estoy bien. Solo lidiando con algunas cosas. Necesito tiempo solo. Dejó el teléfono antes de que él pudiera contestar. Sábado. Japheth finalmente salió. Necesitaba víveres. Necesitaba hacer algo normal. Condujo hasta Kroger, caminó por los pasillos. Todo le parecía irreal. La gente comprando, hablando por teléfono, viviendo sus vidas. Y él, un asesino, fingiendo ser uno de ellos. En la caja la cajera le sonrió. «¿Cómo está hoy?» «Bien», mintió Japheth. Encontró todo lo que buscaba, sí. «Que tenga un excelente día». Japheth asintió, tomó sus bolsas y se fue. De vuelta en Kingston, habían pasado ya 5 días desde el asesinato. El casero de Marsha, el señor Powell, notó algo extraño. Su renta vencía el 1 del mes. Ella siempre pagaba a tiempo, pero ya era 17, y no había sabido de ella. La había llamado varias veces, sin respuesta. El señor Powell decidió ir a verla. Condujo hasta Mullens Road la tarde del sábado y tocó la puerta. «Señorita Thompson, soy el señor Powell». Silencio. Tocó otra vez más fuerte. Nada. Caminó alrededor de la casa, miró por las ventanas. Todo cerrado, las cortinas corridas, pero había un olor. Débil pero inconfundible. El estómago se le encogió. Sacó su teléfono y llamó a la policía. «Necesito ayuda en 46 Mills Road. Mi inquilina no responde y algo no está bien». El operador le dijo que enviarían a alguien. El señor Powell esperó en la calle, el olor haciéndose más fuerte con cada minuto. El oficial Dwight Morrison llegó a las 2:14 p.m. El señor Powell le explicó la situación. Morrison tocó la puerta, llamó sin respuesta. Se volvió hacia él. «¿Tiene una llave?» «Sí, señor». «Ábrala». Las manos del casero temblaban al girar la llave. El olor los golpeó al instante. Muerte. Inconfundible.
El oficial Morrison entró. «Quédese aquí», le dijo al casero. Avanzó con cuidado por la pequeña casa, revisó la sala, la cocina y luego el dormitorio. Todo parecía normal, al principio la cama hecha las muletas apoyadas en la pared. Pero el olor era más fuerte allí. Morrison miró alrededor, se agachó, levantó la colcha, miró bajo la cama y la vio. El cuerpo de Marcia descompuesto tras 5 días en el calor de Kingston. Su rostro hinchado amoratado, pero las marcas en el cuello eran visibles. Esto no era una muerte natural, era asesinato. Retrocedió rápidamente y llamó por radio. «Central, necesitamos detectives de homicidios en 47 Mullens Road. Tenemos un cuerpo». Parece homicidio. En menos de 1 hora la casa era una escena del crimen. Cinta amarilla. Agentes detectives, equipo forense. El detective superintendente Marlon Campbell tomó el mando. 48 años, 25 de servicio en la Jamaica Constabulary Force. Había visto muchos asesinatos, pero algo en este caso se sentía distinto. La víctima era una mujer con discapacidad escondida bajo su propia cama. No parecía un robo, tampoco una disputa doméstica con una pareja local. Era otra cosa. Registraron la casa. Encontraron el teléfono de Marcia en la mesita de noche sin batería. Lo cargarían para revisarlo. Hallaron su bolso, la cartera intacta, dinero dentro, así que no era robo. Encontraron la habitación de invitados, aún se notaba el olor de colonia masculina. La cama había sido usada, o al menos alguien se había sentado allí. Alguien había estado recientemente. El detective Campbell habló con el señor Powell. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la señorita Thompson? Quizá hace 1 semana. Estaba bien y emocionada. Dijo que iba a conocer a alguien. No sé quién, pero mencionó que venía de Estados Unidos. Ese fue el punto de quiebre, un visitante estadounidense. El equipo de Campbell cargó el teléfono de Marcia, revisó sus mensajes y encontró la conversación con Japheth Hayes. Vieron sus fotos, su número, su dirección en Atlanta, Georgia. Para la mañana del domingo ya tenían un panorama completo. Japheth Hayes, 50 años, gerente de logística en Atlanta. Ingresó a Jamaica el 15 de octubre, salió el 16, menos de 24 horas. Marcia Thompson murió en ese intervalo. El detective Campbell contactó a Interpol y presentó una solicitud internacional. Necesitaban ubicar a Japheth Hayes, interrogarlo y probablemente arrestarlo. Mientras tanto, en Atlanta, Japheth no tenía idea de que el cerco se cerraba. Había vuelto al trabajo el lunes forzándose a actuar con normalidad, sonreír a sus compañeros, hablar de cosas triviales, fingir que todo estaba bien. Pero por dentro se desmoronaba. Cada vez que sonaba el teléfono saltaba. Cada vez que alguien tocaba su puerta, el corazón se le aceleraba. Estaba esperando el momento en que todo se derrumbaría. Y el martes 24 de octubre de 2023 sucedió. Japheth estaba en la oficina cuando sonó su teléfono. Número desconocido, código de área de Atlanta. Casi no contesta, pero algo lo hizo responder. «Hola. ¿Es usted Japheth Michael Hayes?» La voz era oficial, autoritaria. El estómago de Japheth se hundió. «Sí». «¿Quién habla?» «Soy el agente especial David Chen del FBI. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto ocurrido en Jamaica. ¿Está disponible para venir hoy a nuestra oficina?» Las manos de Japheth empezaron a temblar. «¿De qué se trata? Preferiríamos discutirlo en persona, señor Hayes. ¿Estoy arrestado?» «No en este momento, pero necesitamos hablar con usted lo antes posible». Japheth cerró los ojos. Era eso. Ya lo sabían. «Puedo ir después del trabajo alrededor de las 6. «Perfecto». Oficina de Camp de Atlanta, 3000 Flowers Road. «Pregunte por mí en la recepción». La línea se cortó. Japheth se quedó inmóvil en su escritorio sin poder pensar. Él le pasó por su lado. «Todo bien, hermano. Tienes mala cara». «Estoy bien», mintió Japheth. Pero no lo estaba. Estaba atrapado. El resto del día se arrastró lentamente. Cada minuto parecía 1 hora. No podía concentrarse ni comer. A las 5:30 p.m.
Salió del trabajo, condujo hasta la oficina del FBI apretando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Llegó a las 6:30 p.m. El edificio era moderno, de vidrio y concreto, con una bandera estadounidense ondeando al frente. Japheth entró, pasó por seguridad. «Vengo a ver al agente especial Chen». El guardia hizo una llamada. «Bajará enseguida». 5 minutos después, un hombre con traje oscuro apareció. Asiático estadounidense, unos 40 y tantos, mirada aguda. «Señor Hayes, soy el agente especial Chen. Gracias por venir. Sígame, por favor». Japheth lo siguió a través del control de seguridad por un pasillo hasta una pequeña sala de entrevistas. ¿Ves a tú? Mesa, 3 sillas, cámara en la esquina. Dentro ya había otra agente, una mujer afroamericana de unos 30 y tantos años. «Esta es la agente especial Williams», dijo Chen. «Tome asiento». Japheth se sentó. Su corazón latía con fuerza. «¿Estoy arrestado?», preguntó otra vez. Aún no respondió Chen, pero necesitamos hacerle unas preguntas sobre su reciente viaje a Jamaica. La garganta de Japheth estaba seca. «¿Sobre qué exactamente?». La agente Williams abrió una carpeta, sacó una foto y la deslizó por la mesa. Era Marsha viva, sonriendo en su perfil de citas. «¿Conoce a esta mujer?». Japheth la miró sin poder hablar. «Señor Hayes», insistió Chen. «Sí», dijo al fin. «Es Marsha. Marsha Thompson. ¿Cómo la conoce?». «Nos conocimos en línea. Hemos estado hablando durante unos meses. Y viajó a Kingston para conocerla el 15 de octubre. «Correcto», Japheth asintió. «Necesitamos que lo diga en voz alta para la grabación». «Sí. Fui a conocerla». La agente Williams se inclinó hacia adelante. «¿Puede contarnos qué pasó cuando llegó?». Japheth dudó. Debía pedir un abogado. Pedirlo lo haría parecer culpable. Y quizá ellos no lo sabían todo. Tal vez aún podía hablar y salir de esto. «Llegué alrededor de las 2 de la tarde», empezó. «Tomé un taxi hasta su casa. Hablamos un rato y luego me fui». «¿Se fue a dónde?», preguntó Chen. «A un hotel. Conseguí una habitación para pasar la noche». «¿Qué hotel?», preguntó Chen. La mente de Japheth se aceleró. No había ido a ningún hotel. Se había quedado en casa de Marsha, luego la había matado. Pero no podía decir eso. «No recuerdo el nombre. Algo cerca del aeropuerto». «¿No recuerda?». «Fue algo de último momento. Solo necesitaba un lugar donde dormir». La agente Williams sacó otra foto. Esta era mucho más difícil de mirar: el cuerpo de Marsha, la escena del crimen bajo la cama en descomposición. «Marsha Thompson fue hallada muerta el 21 de octubre», dijo Williams. «Asesinada, estrangulada. Su cuerpo estaba escondido bajo su cama». Japheth se obligó a parecer sorprendido. «¿Qué? No. Eso es horrible». «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», preguntó Chen. «Esa tarde, el 15 de octubre. Como dije, hablamos y luego me fui». ¿De qué hablaron? Japheth tragó saliva con dificultad. «Solo nos estábamos conociendo en persona. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara». «¿Y cómo fue eso?». «Bien. Estuvo bien». «Entonces, ¿por qué se fue a un hotel si todo iba bien?», preguntó Williams. «Solo sentí que era lo más apropiado. Recién nos conocíamos, no quería apresurar nada». Los agentes intercambiaron una mirada. «Señor Hayes», dijo, «Chen, tenemos los registros telefónicos de Marsha. Los últimos mensajes que envió fueron para usted. Le dio su dirección, dijo que no podía esperar para verlo. Y después, nada. Sin más mensajes, sin llamadas». «No sé qué decirles», respondió Japheth. «La vi, hablamos, me fui. Eso es todo». Siguió en contacto después de salir de su casa. «No, las cosas no funcionaron». «¿Por qué no?». Japheth dudó. ¿Cuánto debía decir? Ella no era quien yo pensaba. «¿Qué significa eso?». Japheth respiró hondo. «Me había estado ocultando algo, una discapacidad. Le falta una pierna. Nunca me lo dijo durante todos los meses que hablamos en línea. Cuando llegué y lo vi, me molesté. Discutimos y me fui». La agente Williams anotó algo. Estaba enojado. Estaba decepcionado, frustrado. Pero no la lastimé.
¿A dónde fue después de irse de su casa? Ya se los dije, a un hotel. Pero no recuerda cuál no. ¿Y se fue de Jamaica a la mañana siguiente? Sí. Cambié mi vuelo. Solo quería volver a casa. Chen se recostó en la silla. Señor Hayes, esto es lo que sabemos. Entró a Jamaica el 15 de octubre a la 1:47, p.m. Tomó un taxi hacia 47 Mullins Road, la dirección de Marcia. Los vecinos lo vieron llegar. Lo vieron entrar a su casa alrededor de las 2:30 p.m. Y nadie lo vio salir hasta la mañana siguiente alrededor de las 5 m, llevando una maleta. El corazón de Japheth se detuvo. Tenían testigos. Usted nunca fue a un hotel, dijo Williams. Pasó la noche en la casa de Marcia. Y en algún momento de esa noche ella fue asesinada. Yo no la maté, dijo Japheth, pero su voz tembló. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. Tal vez alguien entró después de que me fui. Sus puertas estaban cerradas desde dentro. No hay señales de entrada forzada. Nada fue robado. Esto no fue un robo. Fue personal. Chen deslizó otra foto sobre la mesa. Primer plano del cuello de Marcia, los moretones, las marcas de los dedos. El forense dice que fue estrangulada manualmente por alguien con manos grandes. Alguien fuerte, dijo mientras miraba las manos de Japheth. ¿Alguien como usted? Japheth retiró las manos de la mesa, las puso en su regazo. Quiero un abogado. Es su derecho, dijo Chen. Pero antes de terminar esta conversación quiero que entienda algo. Las autoridades jamaicanas han solicitado su extradición. Hemos estado trabajando con Interpol. La evidencia es abrumadora. Usted fue la última persona que vio a Marcia con vida. Tenía un motivo, estaba enojado por su discapacidad. Tenía la oportunidad, estaba solo con ella en su casa. Y huyó del país a la mañana siguiente. La agente Williams se levantó. Vamos a salir un momento. Puede llamar a su abogado. Pero señor Hayes, seré honesta con usted, esto no va a desaparecer. Puede cooperar ahora, o podemos hacerlo por las malas. De cualquier modo tendrá que responder por lo que hizo. Salieron de la sala. Japheth se quedó solo, las manos temblorosas, la mente girando. Llamó a un abogado penalista llamado Lamel Johnson, que había encontrado con una búsqueda rápida en Google. Johnson le dijo que no dijera una palabra más, que iría de inmediato a la oficina del FBI. Japheth colgó y esperó. 30 minutos después, Lamel Johnson llegó. Un hombre negro alto con un traje caro, aspecto firme y seguro. Habló brevemente con los agentes y luego entró en la sala de interrogatorio. No diga nada más, le advirtió Johnson. Aún no tienen suficiente para arrestarlo, pero lo tendrán. Debemos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para la extradición. Jamaica lo quiere y Estados Unidos probablemente lo entregará. El agente Chen regresó a la sala. Señor Hayes es libre de irse por ahora, pero no abandone el área de Atlanta. Nos pondremos en contacto. Japheth y su abogado salieron. En el estacionamiento Johnson lo miró. Lo hizo Japheth, no respondió. Necesito saber qué estoy defendiendo, insistió Johnson. Japheth lo miró fijamente. Necesito saber si mató a esa mujer. Japheth cerró los ojos. Sí. Johnson asintió lentamente. De acuerdo. Esto es lo que va a pasar. Jamaica hará una solicitud formal de extradición. Estados Unidos la aprobará. Lo arrestarán probablemente en los próximos días. Luego será enviado a Jamaica para ser juzgado. Puede detenerlo. La extradición no. Estados Unidos tiene un tratado con Jamaica, pero puedo intentar negociar tal vez. Lograr que lo juzguen aquí. La condena sería más leve. ¿Cuánto más leve aquí? Quizás de 25 años a cadena perpetua. En Jamaica le espera cadena perpetua sin libertad condicional. Posiblemente peor. Japheth sintió que las paredes se cerraban. ¿Qué hago? Vaya a casa, ponga sus asuntos en orden y prepárese para librar la batalla legal más grande de su vida. Japheth condujo a su casa en trance. Cuando llegó a su condominio, se sentó en la oscuridad mirando a la nada. En Jamaica, el superintendente Campbell
Coordinaba con el FBI construyendo el caso, reuniendo pruebas, preparando los documentos de extradición. Lo tenían todos los registros migratorios que mostraban la entrada y salida de Japheth, el teléfono de Marsha con sus mensajes, los vecinos que lo vieron llegar y marcharse. Las pruebas forenses de la escena del crimen, y lo más condenatorio de todo, las propias declaraciones inconsistentes de Japheth. Lo tenemos, dijo Campbell a su equipo. Es solo cuestión de tiempo. El 27 de octubre de 2023, el gobierno jamaicano presentó formalmente la solicitud de extradición de Japheth Hayes. El 30 de octubre, el Departamento de Justicia de E.U. la aprobó. El 2 de noviembre a las 6:43 en Danzameme, agentes del FBI y alguaciles federales llegaron al condominio de Japheth. Golpearon la puerta. Japheth la abrió. Ya estaba vestido. Lo esperaba. Japheth Michael Hayes queda arrestado por el asesinato de Marsha Thompson. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo esposaron y lo sacaron del edificio. Los vecinos miraban, algunos grababan con sus teléfonos. Japheth bajó la cabeza. Era real ahora. No había vuelta atrás. Pasó 3 semanas bajo custodia federal en Atlanta esperando. Su abogado Lamel Johnson presentó mociones para bloquear la extradición, argumentando que Japheth debía ser juzgado en Estados Unidos, que enviarlo a Jamaica violaba sus derechos y que no tendría un juicio justo allí. Pero todas las mociones fueron denegadas. Las pruebas eran claras. El crimen ocurrió en Jamaica. Jamaica tenía jurisdicción y existía un tratado. Japheth regresaría. El 23 de noviembre de 2023, un juez federal firmó la orden de extradición. Japheth sería entregado a las autoridades jamaicanas en un plazo de 72 horas. Johnson fue a verlo al centro de detención. Lo siento, le dijo. Hice todo lo posible. Jeff asintió. Ya sabía que esto llegaría. ¿Qué pasa ahora? Lo trasladarán a Kingston. Lo mantendrán en el Horizon Adult Remand Center mientras espera el juicio. El sistema legal de Jamaica es parecido al nuestro, pero más lento. Podría esperar meses antes de ir a juicio, y si lo declaran culpable de asesinato, la condena obligatoria es cadena perpetua sin libertad condicional. Japheth se recostó. Cadena perpetua en una prisión jamaicana. Ese era su destino. ¿Hay alguna posibilidad de ganar el juicio? Johnson guardó silencio un momento. Sinceramente no. La evidencia es abrumadora. Su mejor opción es declararse culpable y esperar algo de clemencia del juez. Pero incluso así, no terminó la frase. No hacía falta. Japheth estaba acabado. El 26 de noviembre, 2 alguaciles estadounidenses y 2 policías jamaicanos escoltaron a Japheth al aeropuerto Hartsfield-Jackson. Era temprano por una entrada privada de seguridad. Sin prensa, sin multitudes, solo Japheth, esposado y con grilletes, caminando por la terminal como un fantasma. Abordaron un vuelo comercial de Delta. Japheth se sentó en la última fila, un alguacil a cada lado. Los demás pasajeros no lo sabían. No se daban cuenta de que viajaban con un asesino. Japheth miró por la ventana mientras el avión despegaba. Vio Atlanta desaparecer bajo él. No la volvería a ver. El vuelo aterrizó en Kingston a la 1:34 p.m. Japheth fue el primero en bajar del avión antes que los demás. La policía jamaicana lo esperaba en la pista. El superintendente Marlon Campbell estaba al frente, brazos cruzados, rostro duro. Japheth Hayes dijo: «Bienvenido de nuevo a Jamaica». Su tono era frío, implacable. Japheth no respondió. Lo trasladaron a un vehículo policial y lo llevaron directamente al Horizon Adult Remand Center, una instalación enorme en Kingston, muros de concreto, alambre de púas, guardias armados. Lo procesaron, tomaron nuevamente sus huellas, le sacaron fotos, lo desnudaron, lo registraron y le dieron un uniforme color caqui, camisa y pantalones con sandalias de goma. Le asignaron una celda pequeña de unos 3 por 2 metros, paredes de cemento, litera metálica, inodoro en la esquina y una ventana diminuta cerca del techo. Su compañero de celda era un jamaicano de unos 30 años,
cumpliendo condena por robo a mano armada. Lo miró de arriba abajo. Tú eres el americano que trajeron por asesinato. Japheth asintió. Mataste a una mujer. Japheth no respondió. El hombre escupió al suelo. Hoy vas a sufrir aquí dentro. Tenía razón. La noticia se esparció rápido por la prisión. El americano que había asesinado a una mujer jamaicana discapacitada la había estrangulado, escondido su cuerpo y huido a como un cobarde. Los demás reclusos lo odiaban. En el patio los hombres lo empujaban a propósito, escupían cerca de sus pies, murmuraban amenazas al pasar. Estás muerto, Yankee. Toca a mi hermana y verás qué pasa. Japheth agachaba la cabeza, se mantenía callado, intentando sobrevivir. Su abogada en Jamaica era Denise Morgan, designada por el tribunal, una mujer de unos 40 años con experiencia en defensa penal pero sobrecargada y mal pagada. Lo visitó a comienzos de diciembre. Se reunieron en una pequeña sala de conferencias con un guardia afuera. Señor Hoyce, he revisado su caso, dijo Morgan. La evidencia en su contra es sustancial, testigos presenciales, pruebas forenses, sus propias declaraciones contradictorias ante el FBI. Su mejor opción es declararse culpable, mostrar arrepentimiento y esperar que el juez lo considere en la sentencia. ¿Eso ayudaría? En Jamaica el asesinato implica cadena perpetua obligatoria, pero el juez tiene discreción sobre la elegibilidad para libertad condicional. Si se declara culpable y demuestra remordimiento genuino, podría ser elegible tras 30 años. 30 años. Japheth tendría 80. Y si voy a juicio, perderá. Y el juez probablemente le negará la posibilidad de libertad condicional. Japheth lo pensó. 30 años en una prisión jamaicana o toda la vida sin posibilidad de salir. Ninguna opción era buena, pero una era ligeramente menos terrible. Me declararé culpable, dijo en voz baja. Morgan asintió. Informaré al tribunal. La audiencia de declaración se programará pronto. El 15 de diciembre de 2023, Japheth compareció ante el Home Circuit Court en Kingston. La sala estaba llena de prensa curiosos, y la familia de Marsha, sus 2 hermanos, su tía, amigos del trabajo, todos mirando a Japheth con odio. La audiencia estaba presidida por la jueza Vivian Harris, una mujer severa de unos 60 años con 23 años en el tribunal, conocida por ser justa pero implacable, especialmente en casos de asesinato. Japheth se puso de pie ante ella, encadenado, vestido con su uniforme de prisión. A su lado estaba su abogada, Denise Morgan. Señor Hayes, comenzó la jueza. Harris se le acusa del asesinato de Marsha Julian Thompson, el 15 de octubre de 2023 o en fecha cercana. ¿Cómo se declara la voz de Japheth? Apenas se oyó. Culpable. Hable más alto, por favor. Culpable, su señoría. La sala estalló. La familia de Marsha gritaba y lloraba. Uno de los hermanos se abalanzó hacia adelante. ¡Asesino! ¡Mataste a mi hermana! Los guardias lo sujetaron mientras la jueza golpeaba su mazo. ¡Orden! ¡Quiero orden en esta sala! Cuando el alboroto cesó, la jueza. Harris continuó. Señor Hayes, al declararse culpable, está admitiendo el asesinato de Marsha Thompson. ¿Entiende las consecuencias? Sí, su señoría. Antes de imponer sentencia, escucharé a la familia de la víctima y también a usted si desea decir algo. El primero en hablar fue Devon Thompson, el hermano mayor de Marsha de 39 años, mecánico quien la había criado después de la muerte de sus padres. Su voz temblaba de rabia y dolor. Marsha era mi hermanita. Sobrevivió a un accidente terrible. Perdió una pierna, pero nunca se rindió. Trabajó duro, trató de encontrar el amor. Y tú la mataste porque no era perfecta. Su voz se elevó. Ella escondía su discapacidad porque hombres como tú la rechazaban en cuanto lo descubrían. Solo quería ser amada y tú la asesinaste por eso. Señaló a Japheth. Ojalá te pudras en prisión. Ojalá cada día de tu vida recuerdes su cara, su miedo, lo que hiciste. Devon se sentó limpiándose las lágrimas.
Luego habló Patricia Williams, la tía de Marsha, de 62 años, maestra jubilada. Marsha era un ángel. Siempre sonriente, siempre amable, incluso después del accidente. Aunque la vida fue dura, nunca perdió su espíritu. Su voz se quebró. Nos la quitaste, la arrancaste de todos los que la amábamos. ¿Por qué? Por orgullo, por vergüenza. No tienes alma. La jueza Harris se volvió hacia Japheth. Señor Hayes, ¿desea hacer una declaración? Japheth se levantó. Las piernas le temblaban. No tengo palabras que puedan deshacer lo que hice. Marsha no merecía lo que le pasó. Era una buena persona y le quité la vida porque estaba enojado porque me sentí engañado. Pero eso no es una excusa. Su voz se quebró. Pienso en ella todos los días. Todas las noches veo su rostro y sé que destruí algo hermoso por mi egoísmo. No pido perdón. No lo merezco. Solo quiero que su familia sepa que lo siento. De verdad. Y cargaré con esta culpa por el resto de mi vida. Se sentó. Varias personas en la sala bufaron. «Perdón», murmuró alguien. «Entonces tráela de vuelta». La jueza Harris guardó silencio un instante. Luego habló. Señor Hayes viajó a Jamaica para conocer a una mujer por la que decía sentir afecto. Cuando descubrió que tenía una discapacidad física, algo que ella ocultó por miedo al rechazo, se enfureció. Y en lugar de simplemente marcharse de alejarse, la estranguló. Le quitó la vida. Luego escondió su cuerpo como basura y huyó del país. Su voz era de hielo. Esto no fue un crimen pasional. Fue un asesinato impulsado por la crueldad y la cobardía. Usted se ha declarado culpable, lo que evita a este tribunal un largo juicio. Por eso le concedo cierta consideración, pero no mucha. La jueza lo miró directamente. Por el cargo de asesinato lo condeno a cadena perpetua. Podrá solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años. Si la obtiene, dependerá de su conducta y su rehabilitación genuina. Pero entienda esto, pasará el resto de su vida productiva tras las rejas, y eso es exactamente lo que merece. Golpeó el mazo. Llévenselo. Los guardias tomaron a Japheth y lo sacaron de la sala. La familia de Marsha volvió a gritar y llorar, algunos con alivio, otros aún con rabia. Japheth mantuvo la cabeza baja mientras lo conducían por el pasillo de regreso al vehículo de transporte de regreso al Horizon Remand Center, donde pasaría al menos los próximos 30 años. Esa noche Japheth se acostó en su litera mirando el techo. 30 años. Tendría 80 si alguna vez salía. Su vida había terminado. Todo lo que había construido, todo lo que había deseado, desaparecido. Por un instante de furia, una decisión terrible. Pensó en Marsha, en su sonrisa durante las videollamadas, en su risa, en su calidez. Ella solo quería ser amada, y él la mató por eso. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Marsha? Habrías revelado tu discapacidad desde el principio, arriesgándote al rechazo. ¿O habrías esperado con la esperanza de que el amor fuera más fuerte que el prejuicio? Japheth Michael Donovan se convirtió en el recluso 47821 del Tower Street Adult Correctional Center. Lo trasladaron allí en enero de 2024, una prisión de máxima seguridad en Kingston, una de las más antiguas de Jamaica, construida en 1714, sobrepoblada, brutal, implacable. Ese sería el hogar de Japheth durante los próximos 30 años como mínimo. La vida en Tower Street era un infierno. Las celdas eran diminutas, 4 hombres en un espacio para 2. El calor era sofocante. Sin aire acondicionado, solo pequeñas ventanas enrejadas, que dejaban entrar el aire caliente del Caribe. El olor a sudor, desechos y desesperanza impregnaba el aire. Los compañeros de celda de Japheth cambiaban constantemente, pero la hostilidad permanecía. Todos sabían lo que había hecho. Había matado a una mujer jamaicana, una mujer con discapacidad, y luego intentado huir de regreso a Estados Unidos. En sus ojos era el peor tipo de cobarde. La violencia comenzó en su segunda semana. Japheth estaba en el patio tratando de pasar desapercibido cuando un hombre enorme cubierto de cicatrices se le acercó.
Tú eres el americano que mató a la muchacha, ¿verdad? Japheth no respondió. El hombre le dio un golpe en el estómago tan fuerte que lo dobló en dos. Eso es por Marsha. Los guardias intervinieron, pero apenas hicieron nada, los separaron y siguieron adelante. Sin cargos, sin castigo. Era justicia carcelaria. Y Japheth no tenía protección. Con los meses aprendió a sobrevivir. Se mantenía al margen, sin mirar a nadie a los ojos, sin responder. Soportaba las palizas ocasionales sin defenderse. Pelear solo empeoraba las cosas. Trabajaba en la cocina de la prisión lavando platos y limpiando suelos, ganando unos pocos dólares a la semana. Le daba algo que hacer, algo para mantener la mente ocupada. Por las noches solo en su litera pensaba en su vida anterior, su condominio en Buckhead, su trabajo, las cenas de domingo en casa de su madre. Todo eso parecía un sueño, ahora una vida que pertenecía a otro hombre, a alguien que no tenía sangre en las manos. Su madre, Betty Hayes, lo visitó una vez en marzo de 2024. Tenía 71 años y había volado sola a Jamaica. Su padre se negó a ir, se negó incluso a pronunciar el nombre de Japheth. Se sentaron frente a frente en la sala de visitas, separados por un vidrio rayado, comunicándose a través de teléfonos. Betty se veía más vieja, más frágil. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Por qué, Japheth?, preguntó. ¿Por qué lo hiciste, Japheth? No pudo mirarla. No lo sé, mamá. Estaba enojado, me sentí humillado, y simplemente perdí el control. Mataste a alguien. Mataste a una mujer que solo quería ser amada. Lo sé. Betty se secó las lágrimas. Te crié mejor que esto. Tu padre y yo te enseñamos lo que está bien y lo que está mal. Te enseñamos a respetar a las mujeres, a ser un buen hombre. Lo siento, mamá. Lo siento, no devuelve a esa muchacha. Lo siento, no arregla lo que hiciste. Guardaron silencio unos segundos. Luego Betty volvió a hablar. Esta es la última vez que vengo a verte. No puedo seguir haciendo esto. No puedo mirarte y ver a mi hijo. Todo lo que veo es un asesino. El pecho de Japheth se apretó. Mamá, por favor. No, tú tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Adiós, Japheth. Colgó el teléfono, se levantó y se fue sin mirar atrás. Japheth se quedó allí sentado 10 minutos mirando la silla vacía. Su madre se había ido. Su familia se había ido. Todo se había ido. Los meses se convirtieron en un año. La vida de Japheth se volvió un ciclo monótono, despertarse a las 5 cc. Desayuno, trabajo, almuerzo. Patio, cena, encierro a las 6:00 p.m. Todos los días iguales. Cada día una parte de él moría un poco más. No tenía amigos ni aliados. Los demás presos seguían odiándolo. Algunos con el tiempo dejaron de amenazarlo, pero nadie quería acercarse al hombre que había matado a Marsha Thompson. Su nombre se había vuelto infame en Jamaica, símbolo de la violencia contra mujeres con discapacidad, contra personas vulnerables que solo querían amor. En octubre de 2024, un año después del asesinato, Jamaica celebró una vigilia nacional organizada por grupos de derechos de personas con discapacidad, organizaciones LGBTQ+, y colectivos feministas. Se reunieron en el Parque de la Emancipación de Kingston. Cientos de personas sostenían velas y carteles con el rostro de Marsha Justicia, para Marsha. El amor no tiene límites. Las vidas con discapacidad importan. Devon Thompson. El hermano de Marsha habló en el acto. La muerte de mi hermana no fue en vano. Su historia ha abierto ojos, ha iniciado conversaciones sobre cómo tratamos a las personas con discapacidad, sobre la seguridad en línea, sobre la violencia que ocurre cuando la gente se siente engañada. Su voz era firme a pesar del dolor. Marsha solo quería que la vieran como una persona completa, no solo por su discapacidad. Y perdió la vida porque un hombre no pudo ver más allá de su propio orgullo. El gobierno jamaicano respondió. En noviembre de 2024, aprobaron la ley Marsha Thompson.
Una norma que fortalecía la protección de las personas con discapacidad aumentaba las penas por violencia contra poblaciones vulnerables y establecía programas obligatorios de sensibilización en las escuelas. La muerte de Marsha había provocado un cambio. Su nombre sería recordado no solo como el de una víctima, sino como un símbolo de justicia. Dentro de Tower Street, Japheth se enteró de la vigilia de la ley de cómo Marsha se había convertido en un símbolo. Y eso lo destrozó más. Porque no podía deshacerlo. No podía traerla de vuelta. No podía corregir nada. Solo podía sentarse en su celda y vivir con lo que había hecho. Para 2025, Japheth llevaba más de un año encarcelado. Había envejecido visiblemente el cabello canoso, el rostro demacrado. La prisión lo había endurecido por fuera, pero destruido por dentro. Veía a una consejera penitenciaria una vez al mes, sesiones obligatorias. La doctora Kimberly Foster, psicóloga jamaicana especializada en agresores violentos, lo atendía. ¿Cómo estás afrontando esto, Japheth?, le preguntó en una sesión. No lo estoy haciendo. Háblame. Japheth se recostó en la silla. Cada noche la veo. A Marsha. Veo el miedo en sus ojos. Siento su garganta en mis manos. La oigo intentar respirar y luego, nada, solo silencio. Y fui yo quien hizo eso. Le quité la vida porque me sentí avergonzado. La doctora Foster asintió. ¿Entiendes el peso completo de lo que hiciste? Sí. Le quité la vida a una mujer que ya había sufrido, que había perdido una pierna, que pasó años siendo rechazada. Y cuando por fin encontró a alguien que la hacía sentirse completa, yo la maté porque no era perfecta. Su voz se quebró. Destruí algo hermoso por mi ego. ¿Qué quieres ahora, Japheth?, preguntó la doctora Foster. Seguir adelante. No sé si merezco querer algo. Todos merecen la oportunidad de cambiar, de crecer, respondió ella. Pero requiere trabajo real, no solo arrepentimiento, sino transformación. Japheth la miró. ¿Cree que puedo cambiar? No lo sé. Eso depende de ti. Durante los años siguientes, Japheth lo intentó. Asistió a todas las sesiones de terapia, a cada clase de control de ira, a cada programa de rehabilitación que ofrecía la prisión. Leyó libros, estudió. Trató de entenderse por qué había hecho lo que hizo. ¿Qué parte rota de sí mismo lo llevó al asesinato? Escribió cartas a la familia de Marsha. Devon nunca respondió. Tampoco su tía. Pero Japheth siguió escribiendo, pidiendo perdón sin esperar respuesta, solo necesitando que supieran que entendía. En 2028, llevaba 5 años encarcelado. Tenía 55 años, aunque aparentaba 65. La prisión envejece rápido. Un día recibió una carta desde Estados Unidos de Lamel, su antiguo compañero de trabajo. Japheth, no sé si me recuerdas. Trabajamos juntos en la empresa de logística. Escuché lo que pasó. No puedo decir que lo entienda, pero quería que supieras que la gente en casa no te ha olvidado. Algunos te odian, otros te compadecen, pero no estás olvidado. Espero que hayas encontrado algo de paz ahí dentro. Espero que te estés convirtiendo en un hombre mejor que el que hizo lo que hiciste. Lamel. Japheth leyó la carta 3 veces y luego respondió. Fue el primer vínculo con su vida anterior en años. Empezaron a escribirse cada pocos meses. Lamel le contaba sobre Atlanta, la empresa, cómo la vida seguía. Japheth le hablaba de la prisión, de la terapia, de su intento de cambio. No era exactamente amistad, pero era algo, una cuerda lanzada al vacío. Los años pasaron lentamente, 2030, 2031, 2032. Japheth cumplió 76, luego 65, su cabello era completamente gris. Su cuerpo se deterioraba, diabetes, hipertensión. El médico de la prisión le dijo que tendría suerte si llegaba a los 70. En 2045 sería elegible para la libertad condicional 30 años después de su sentencia. Tendría 72 años. Si llegaba vivo, el Comité de Libertad revisaría su caso, su conducta, su rehabilitación, su arrepentimiento. Pero Japheth sabía la verdad. Aunque le concedieran la libertad, no tenía a dónde ir. Sus padres estaban muertos, sus amigos desaparecidos.
No tenía poeta ni hogar ni vida esperándolo. Moriría en Jamaica en una celda o en una habitación solitaria. De cualquier forma, su vida había terminado la noche en que mató a Marsha. La historia de Marsha se convirtió en parte de la conversación cultural sobre los derechos de las personas con discapacidad, la seguridad en las citas en línea y la violencia contra las mujeres. Su nombre se mencionaba en aulas, en reuniones de activismo, en debates políticos. Marsha Thompson se había vuelto inmortal mientras Japheth Hayes se consumía en una celda olvidado por todos, excepto por quienes lo odiaban. En diciembre de 2026, Japheth se sentó solo en su celda durante Navidad. La prisión estaba más silenciosa de lo habitual. Algunos presos recibían visitas familiares. Él no tenía a nadie. Pensó en Marsha como cada día. Se preguntó qué estaría haciendo si siguiera viva. Tendría 41 años, quizá casada, quizá feliz, quizá finalmente aceptada por quien era. Pero no estaba viva. Estaba bajo tierra por su culpa. Y ningún tiempo, ningún arrepentimiento podría cambiar eso. Japheth cerró los ojos y oró. No por perdón, no lo merecía, sino por el alma de Marsha, que donde quiera que estuviera, hubiera encontrado paz. Que estuviera libre del dolor, libre de la crueldad del mundo, libre de hombres como él. Esta es la historia de Japheth Hayes y Marsha Thompson, una historia de romance en línea que terminó en tragedia, de engaño respondido con violencia, de una mujer que ocultó su discapacidad porque deseaba amor, y de un hombre que la mató porque su orgullo valía más que su vida. Japheth pasará el resto de sus días tras las rejas, un hombre roto que destruyó algo hermoso. El legado de Marsha vive en las leyes, en el activismo, en las conversaciones que su muerte inspiró. Ella solo quería ser amada, quería ser vista. Y en la muerte el mundo finalmente la vio, no como una discapacidad, sino como un ser humano que merecía algo mejor. La pregunta que queda es, ¿cómo construimos un mundo donde personas como Marsha no tengan que ocultarse para ser amadas? Donde la vulnerabilidad no se reciba con violencia. Donde todos, sin importar su condición, sean vistos como dignos de amor y respeto. La vida de Marsha Thompson importó, y su muerte jamás debe ser olvidada.